La santidad de mi cuerpo. El título para el día de hoy. La ley es acerca de la santidad en las relaciones personales. Es lo que estaremos viendo el día de hoy. Y hemos visto ahí en Levítico 17 la separación por medio de la santidad, la separación de muchas cosas que lo hemos estado estudiando. Apenas estamos empezando esta nueva sección del libro de Levítico que trata sobre la separación por medio de la santidad. Y estos capítulos forman lo que uno podría llamar un código de santidad, porque todo de aquí en adelante, todo es sobre la santidad para el pueblo de Dios. Aquí en Levítico 17, la semana anterior, ya vimos la santidad y la sangre, es decir, las leyes acerca de derramamiento de sangre y acerca de no comerla. Recuerdan, es lo que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque somos santos y no podemos mezclarnos, ¿verdad? Porque eso no le agrada a Dios. Y en este capítulo 18 vamos a ver que Dios requiere, exige a sus hijos la santidad en las relaciones personales, que a veces no se tienen muy en cuenta. A pesar de que este pasaje forma parte de la ley de Moisés, es decir, del Antiguo Testamento, sin embargo, aquí hay bastante que aprender y que todavía se aplica a nuestras vidas bajo el Nuevo Testamento. Recordamos lo que dice 1 Tesalonicenses, rápido se lo hago recordar, 4:7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. Recordando algo más, de que si bien es cierto, la ley del Antiguo Testamento, las partes ceremonial ya terminó con Cristo, sin embargo la parte moral aún continúa y es aplicable a nuestros días. Así que vamos a ir avanzando el capítulo 18, vamos a ir poco a poco. Y primero habla sobre que procuremos obedecer en cuanto a la santidad. Vamos al versículo 1 y 2, vamos a ir empezando. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjense qué importante. Habla a los hijos de Israel. ¿Está claro eso? Estas instrucciones son del Dios todopoderoso, del Dios soberano para todo el pueblo de Dios. No solamente es aplicable a los líderes, no es aplicable solamente al sumo sacerdote, ¿se dan cuenta? Es a todo el pueblo, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Vemos otra vez, como en Levítico 17:2 que vimos, que estas instrucciones, entonces no solamente son para los sacerdotes, que esto quede bien claro, sino que esto es para todo el que forma parte del pueblo redimido, del pueblo escogido por Dios. Porque a veces en las congregaciones, en las iglesias se dice, es que él es pastor y él tiene que ser santo. Pues dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, la santidad es para todos sin excepción. No solamente el pastor, no solamente el predicador, no solamente el evangelista, no solamente el diácono de la congregación, sino es para todos. Todos tenemos que guardar la santidad. Y entendemos que no podemos ser santos por nuestras fuerzas, sino solamente a través del sacrificio de Jesucristo. Pero para que eso se aplique a nuestras vidas, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. No porque Dios no sea poderoso para salvarnos, porque si Él ya nos salvó, no necesitamos más salvación. Sin embargo, alguien que es salvo, camina como salvo. A menos que no lo sea y camine como un inconverso, como alguien que no conoce de Dios. Pero alguien que ya conoce de Dios tiene que caminar como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero salvo, dando esos frutos dignos de arrepentimiento. Además, fíjese en la frase, yo soy Jehová vuestro Dios.
Esta frase se repite en varias formas, varias veces en estos capítulos que tratan sobre el asunto de la santidad. Por ejemplo, aquí en el capítulo 18 que estamos viendo, ahí en el versículo 2, en el versículo 4, en el 5, en el 6, en el 21 y hasta en el 30. Es decir, son reiteradas veces, y cuando dice yo soy Jehová, Dios te está recordando a ti, como le recordó al pueblo judío, quién es el Señor. Que Él es soberano, que Él es un Dios santo y que Él merece toda honra, toda gloria, pero también toda obediencia. Dios no está rogando porque alguien le obedezca, porque a veces da la impresión que se enseña o se predica así. Mira, no le hagas esperar a Dios, hazle caso, ven a Cristo, por favor, te está esperando. Ese no es Dios. Dios está muy arriba. Dios es soberano. Dios es bueno, dándonos oportunidad y dando oportunidad para que todo el mundo se arrepienta, para que todo el mundo obedezca. Pero llega un momento que también esa paciencia llega a un límite. Y lo vemos en diferentes oportunidades. Alguien dirá, sí, pero ya no estamos como en los tiempos de antes. ¿Es verdad? Pues estuvimos con los tiempos de antes. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Con lo que pasó. ¿Qué hizo Dios? Pues lo destruyó con fuego y azufre. ¿Qué pasó con la gente que vivía en los tiempos de Noé? Pues vino un gran diluvio. Y ahora muchas veces, cuando tú escuchas o la gente escucha de que tenemos que obedecer a Dios porque Él es el que establece las reglas de juego para cómo debe vivir el ser humano, dicen, no, es que Dios es bueno y yo no creo que Dios vaya a hacer tal cosa. Pues ya mató a todos con un diluvio. ¿Y solamente se salvaron cuántas personas? Pues sí, nada más. Luego, Sodoma y Gomorra, las dos ciudades, ¿qué pasó? Los destruyó. Y con fuego. Es decir, si Dios ha dicho, ven porque tienes que vivir en santidad, es porque así tenemos que vivir nosotros. Dios establece las reglas también para todos aquellos que aunque no sean cristianos, que aunque no conozcan la Biblia, que aunque no les interese leer la Biblia, ¿saben qué? Los ha puesto ¿en dónde? En su conciencia. De tal manera que no hay nadie que pueda decir, es que yo no sabía. Cuando estén frente a Dios, nadie, fíjese, nadie va a escaparse y va a decir, es que yo no sabía que eso era malo. Nadie. La gente que no conoce de Dios sabe que una borrachera es mala. Sabe que drogarse es malo. Sabe que robar es malo. Sabe que mentir es malo, ¿o no? Sabe que vivir una vida desenfrenada es mala. Pero también es agradable a la carne, por eso que lo hacen. Pero nadie podrá decir, yo no sabía. Porque al ser humano tal vez nos pueden decir, sí, no, pero nosotros tal vez nos puedan o traten de engañar, pero ante Dios que todo lo escudriña, que todo lo sabe, eso es difícil. Es imposible que el ser humano pueda engañarle a Dios. Por lo tanto, vemos entonces, poniendo el fundamento, es que su palabra es que para todos. Sigamos versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Quisiera que también ahí vayamos al 24 y 25 del mismo capítulo 18. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Esa palabra. ¿Y la tierra qué? Vomitó. Acuérdese esa palabra. Le va a ser interesante. El hecho que Dios aquí está dando una palabra, está juzgando a los moradores de la tierra de Canaán por su inmoralidad, quiere decir que ellos sabían que había una ley moral que Dios les había puesto en su conciencia. Es decir, que ellos sabían que estaba mal. Sabían.
Romanos 2:14, no lo abra porque solamente lo menciono, 2:14 al 16, Pablo habla que esta misma ley moral ha sido escrita en el corazón de cada uno. ¿No dice eso? Pues sí. O sea, y la conciencia testifica a cada uno acerca de la ley. Aunque no haya leído la Biblia, su conciencia dice, eso está mal. Los gentiles que no tienen una ley escrita siempre tienen una ley. Ellos saben cómo distinguir entre el bien y el mal. Es decir, estoy hablando de la gente que no conoce de Dios, que no conoce las Escrituras, que no es cristiano. Porque Dios les otorgó esa capacidad. De tal manera que nadie se podrá hacer el loco, se podrá hacer el oxiso. Nadie. Debido a esto, Dios dará a cada uno según la misma ley. Porque a veces alguien me dijo, pero en los tiempos de los aztecas, ¿qué onda con ellos? ¿No había Biblia? No, es verdad que no había Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero los va a juzgar Dios, sí o no? Sí, porque tenían conciencia. Por lo que había en su conciencia. De acuerdo a eso serán juzgados. En segundo lugar, Dios establece las reglas también para que los que gozan de su revelación escrita, tanto judíos como los cristianos el día de hoy, con ese más privilegio, quiero que sepan que también tenemos mayor responsabilidad. Tenemos el privilegio de conocerlo, tenemos el privilegio de ser hijos de Él, pero también tenemos una gran responsabilidad. Y esto es lo que Dios está enseñando al pueblo de Israel. No deben comportarse como los paganos, es la advertencia. No se comporten. ¿A quiénes? A todos. No se comporten. Los que tenemos la revelación escrita de Dios, hermanos, no tenemos excusa para un mal comportamiento. Claro que no. No podemos recurrir a eso de la ignorancia, porque sabemos lo que Dios quiere, porque las Escrituras son claras. Y si no sabemos, ¿saben qué? No es culpa de Dios, sino es culpa de nosotros, porque somos negligentes y porque somos perezosos y no queremos leer la Biblia. ¿A quién le echará la culpa? ¿A Dios? ¿Se da cuenta que no es posible? O sea, es imposible. Dios repite la frase, yo soy Jehová. Y esto sirve, hermanos, como un recordatorio para todos que Él es el Rey soberano y Él ha establecido la ley y espera que todos podamos obedecerla. Pero además dice, yo soy Jehová, dice, vuestro Dios. Con este vuestro está recordando al pueblo que Él ama, que Él los ha redimido, que Él anhela lo mejor para ese pueblo. Y si recordamos en estas próximas semanas que se va a celebrar Semana Santa, el sacrificio vicario de Cristo a nuestro favor, pues tenemos que recordar tan grande amor que Él tiene por nosotros. Él es su Dios, ellos son su pueblo, es lo que está diciendo. Lo mismo puede decirnos y se aplica a nosotros. Ellos entraron en un pacto y le pertenecen a Él, al igual que nosotros le pertenecemos, porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Y debido a esto, debido a todo lo que Dios ha hecho para salvación y bendecirlo, los judíos deben querer andar en santidad. Deben querer andar en santidad. Pero es lo mismo hoy para nosotros. Dios nos compró por ese precio. Por lo tanto, Él es nuestro Dios y nosotros le pertenecemos porque Él pagó el precio por nosotros. Entonces nosotros debemos querer servirle. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos querer servirle. O sea, no es opcional. Si eres hijo de Dios, debes querer, debes anhelar, te debes desvivir por querer servirle. Dice 1 Corintios 6:18 al 20, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, ya no es de usted, no te perteneces a ti mismo. Si de verdad eres hijo de Dios, le perteneces a Él, le pertenecemos a Él. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos salvó y nos ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Y eso es lo que dice la Biblia también. Entonces esto debe afectar nuestro comportamiento, cómo nos comportamos.
Debemos querer glorificar a Dios, porque acabamos de leerlo. Debemos querer glorificar a Dios con nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Debemos querer andar en santidad, porque es lo que le agrada a mi Dios, a mi dueño. Y yo tengo que vivir para agradarle a mi dueño. ¿Cuántos entienden eso? Es que es la forma de un verdadero cristiano. Dios es nuestro dueño. No debo vivir para agradar a mi familia, agradar a mis amigos, a mis amigas. Debo vivir para agradar a mi Dios, que Él es mi dueño. La persona que dice, pero puedo comportarme mal porque tengo libertad en Cristo. ¿Han escuchado ustedes? Muchos que tienen, es que Dios nos ha dado libertad. Es el que no entiende lo que significa esta nueva relación con Dios en Cristo Jesús. Primero que nada, hermanos, Dios es el creador y Él establece la ley. Además, con establecer la ley es implícito que Él quiere que todos sigamos la ley, es decir, que todos le obedezcamos en ese sentido. Segundo, la salvación debe motivarnos aún más a obedecerle a Dios. Debido a ese amor tan grande, tan profundo que Dios mostró, y también debido a que Él nos redimió y le pertenecemos, entonces, ¿por qué no someternos a Él? ¿Por qué no obedecerle a Él? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Y por acá cuántos están agradecidos? Pues obedézcanle. Esto también. Hay que obedecer. Si verdaderamente estamos, la mejor forma de, ¿con qué podemos pagar la salvación de nuestras almas? No podemos pagar con nada. Pero sí tenemos que, eso nos tiene que impulsar ¿a qué? A obedecer. A obedecer. Cada persona en este mundo es un esclavo. Todos, hablo salvos y no salvos, todos son esclavos. Lo único que nosotros podemos decirle es a quién o qué queremos servir, al pecado y la injusticia, o a Dios y la justicia. No hay de otra. ¿Le sirves a Dios? Y si no le sirves a Dios, le estás sirviendo, pues ya sabes a quién. Al pecado. Ya sabes quién es el que trae todo eso. Todos somos esclavos de algo, de alguien. Romanos 6:16, mire lo que dice al 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, si tú obedeces al pecado, entonces ¿de quién eres esclavo? Pues del pecado. ¿Y no crees que eres hijo de Dios y te sometes al pecado? Te sometes a la carnalidad, te sometes a todas las cosas que a Dios no le agradan y crees que eres hijo de Dios. Pues es imposible. No inventen, ¿verdad? Pero hay muchos que sí, que se someten al pecado porque saben lo que es pecado. Y entonces acá dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si obedecen al pecado, son esclavos del pecado. No pueden ser esclavos de Dios, no pueden ser hijos de Dios. Es imposible, acá está. ¿No está claro? ¿O requiere alguna exégesis más profunda? Ahí está. No necesita mayor explicación. Sea del pecado para muerte, es decir, si obedeces al pecado, pues ya sabes, muerte eterna. O sea de la obediencia para justicia, pero gracias a Dios, ahí está, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Ojo, si no obedeces de corazón, mejor no lo hagas. Ahí está, de corazón, o sea, lo más profundo, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ahí está, porque eras esclavo. Para que vengas a servir a Cristo, tienes que ser libre. Libre del pecado, pero para que seas esclavo de Jesús. No hagas lo que se te da la gana. O sea, algunos dicen, no, es que yo soy libre en Cristo y hago lo que se me da la gana. Pues no es. Imagínese usted una persona, un delincuente que está en la cárcel. Cumplió sus 5 años, lo estuvo ahí recluido porque pues robó. Ahora ya lo sacan de la cárcel, cumplió. Yo digo, ¿él es libre de la cárcel para qué? ¿Para que siga robando? ¿O para que se reforme ya? Claro que se comporte bien, no es libre para que siga robando. Algunos hacen y nuevamente pues vuelven a caer. Entonces tú eres libre del pecado, no para que sigas en lo mismo,
sino para que seas esclavo de Dios. ¿Alguien me entendiendo esto? Está bastante claro. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Es decir, cuando estabas en el mundo te entregabas con todo. ¿A poco no? Pues sí. ¿Verdad? Cuando estabas en el pecado, con todo te entregabas a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como te entregabas con todo, ahora entrégate con todo a Cristo. En el mundo te amanecías en las fiestas, pero acá no puedes venir 2 horitas. Qué cansado. Para el mundo dejabas de trabajar para ir a la fiesta, y acá 2 horitas, es que es demasiado. Pero dice, entrégate con todo, así como te entregas en el mundo, entrégate para Cristo. Ahí está. Al decir, yo soy Jehová vuestro Dios, hermanos, el Señor estaba recordando a Israel que Él esperaba que lo imitaran. Yo soy. O sea, y si yo soy tu Dios, imítame, le estaba diciendo el Señor. Dice Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ahí está. Porque yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Es decir, ustedes me imitan porque yo soy su Dios. Diríamos, ustedes son mis esclavos porque yo los liberté, entonces ustedes me tienen que imitar lo que yo hago. Es lo que está diciendo en otra manera. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Hoy en día en Jesucristo el deseo del Señor, hermanos, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Mire, vamos a Efesios rápidamente. Efesios 5:1 al 3. No ha cambiado, fíjense el deseo. Sed pues imitadores ¿de qué? De Dios como hijos amados. ¿Ha cambiado el deseo? No, el mismo deseo que el Padre le dijo a Israel que sean santos, es lo mismo que ahora Dios nos dice a todos nosotros: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, si somos hijos, tenemos que imitar a Dios y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Mire, imitar a Dios, ser santos, porque Él es santo. Él es nuestro deber delante de Él, porque Él es soberano, porque Él nos ha mandado ser como Él es. Además, imitarlo y andar en la santidad es la única respuesta de amor que podemos darle, debido a que tanto lo que Él ha hecho por nosotros, como redimiéndonos, cuidándonos, no nos ha cuidado, no nos ha redimido. Claro, la única manera es eso, tratar de imitarlo a Él. Es lo que tenemos que hacer. Así que en estos 2 primeros versículos, Dios establece el contexto para todo lo que sigue. Es para todos los hijos de Israel, no solamente para los sacerdotes, recuerden. La santidad entonces es ¿para quién? Para todos nosotros. Para todos. Es una ley que viene del Rey soberano, que ha amado a su pueblo tanto que lo redimió. Versículo 3. Entonces, estamos en Levítico 18:3. No haréis como hacen la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Lo que Dios está haciendo es exigir un comportamiento bien diferente de los pueblos de alrededor. Es lo que está diciendo. Egipto en las Escrituras es un cuadro del mundo, del sistema pagano, y nada bueno ha venido de Egipto, definitivamente. Entonces Dios dice que no se debe imitar a los egipcios. Es decir, no debes imitar al sistema del mundo. Es lo que está diciendo.
Los moradores de la tierra de Canaán eran iguales de perversos y corruptos, y Dios no quiere que los redimidos se comporten como este mundo, como ellos, especialmente en áreas de moralidad, como en este capítulo que nosotros estamos estudiando, que tiene que ver con la parte sexual ilícita. De eso está hablando este capítulo 18. Dios exige lo mismo de sus redimidos hoy. Él no quiere que imitemos al mundo. De hecho, en 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida, la fama, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Dios quiere que seas famoso. Y el mundo pasa, y la fama también, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, fíjense, el que hace, o sea, no todos, por eso dice el que hace. ¿Se da cuenta que no todos van a hacer la voluntad de Dios? Permanecerá o permanece para siempre. No quiere que traigamos la cultura y las costumbres del mundo aquí dentro de nuestro pueblo. No. Él quiere que obedezcamos a su voluntad, que imitemos a Él, no al mundo. Pero muchas veces queremos imitar al mundo. Queremos traer la música del mundo y meterlo dentro de la iglesia. Igualito como tocan allá, lo único que le cambian letra. ¿Verdad? No, pues allá son los cadetes, ¿de dónde? Ah, como saben ustedes, ¿ah? Los cadetes de Linares, y acá los cadetes de Cristo, según ellos. Y tocan lo mismo. La misma música con la letra cambiada. ¿Están imitando al mundo, sí o no? Pues sí. Y estamos hablando de la música, pero cualquier otra cosa que el mundo saca y se mete dentro de la iglesia, también estás tratando de imitar al mundo. Por eso que no podemos imitar al mundo. ¿O sí? Hay que imitar a quién. Solamente a Él. Nada más. Cuando nosotros seguimos las costumbres del mundo, ¿saben qué? Entonces eso no le agrada a Dios. Más bien, ¿sabe qué? Los convierte en adúlteros espirituales. Eso significa, estamos en enemistad contra Dios. Santiago 4:4 es muy claro, dice: oh almas adúlteras, justamente por eso, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, cuando alguien se hace amigo del mundo con las costumbres del mundo, es un adúltero espiritual. Ten cuidado, cuídate. Hablé de la música, pero es en cualquier área del mundo. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Espero que sí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo inmediatamente se constituye enemigo de Dios. Y que no esté chillando después. Le faltó agregar eso, pero más o menos. Muchos hoy día quieren usar 1 Corintios 9, 19 al 22 para justificar sus ministerios relevantes, ministerios que parecen más como circos o conciertos del mundo que un culto a Dios. Fíjese, lo vamos a leer 1 Corintios para entender de qué se trata. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no soy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que todo, de todos modos, salve a algunos. Y entonces dice, no, pues mira, Pablo, entonces agarremos y metamos el reggaetón. Me acuerdo que comenzó mucho con eso. El reggaetón tiene que entrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque me tengo que hacer como el mundo para ganarlos a ellos. Qué terrible mentira. Eso pasa por no leer la Biblia.
acá Pablo no está hablando de adoptar las prácticas paganas para ganarlos, nada que ver. Pablo está hablando de ciertas costumbres que él practicaba con los judíos para no ofenderles a los judíos. Y también que dejaba de practicar cuando estaba con los gentiles para no ofender a los gentiles. Pero no tenía absolutamente nada que ver con las prácticas paganas, nada que ver. Entonces cuando usted quiere adoptar, diciendo, mira acá, no, usted está, ¿sabe qué? Lea bien su Biblia. Le recomiendo. Hay que leer la Biblia. Además, y más específicamente, está hablando cómo presentaba el evangelio al judío y al no judío. De eso también está hablando. Al judío él podía empezar con la escritura, por ejemplo, en Hechos 17, 1 al 3. Pero con el no judío tenía que empezar con la existencia de Dios como creador, porque el no judío no conocía. Es decir, para uno le hablaba de una manera y para otro tenía que hablar de otra manera. El judío pues sabía de la existencia de Dios, le hablaba de otra manera. Es la forma como presentaba el evangelio. El pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como bajo el Nuevo Testamento, también debe ser diferente de los paganos que viven a su alrededor, de sus amigos. Ni amigos paganos deberíamos tener, tal vez conocidos. Cuando alguien, sus mejores amigos son paganos, es probable que también él sea un pagano, disfrazado de creyente. Cuando alguien dice, mis mejores amigos son del mundo, cuidado, porque entonces pues no puede haber comunión, la luz con las tinieblas, ¿o sí? Pues dice la Biblia que no. Entonces tus mejores amigos, ¿qué tienen que ser? Pues tienen que ser cristianos. No, sino que los amigos de cristianos pues no hacen las cosas del mundo. Entonces, pues qué aburrido. ¿A poco no? Sí. No, sí me invitaron a una carnita, pero yo estuve mirando nada más. Te estás contaminando, no te hagas. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo. 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué? ¿No dice que somos templo del Espíritu Santo? Somos templo de Dios. ¿Y ellos pues de qué son? Pues de los ídolos. ¿Qué onda con eso? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Sal de en medio, no puedes estar metido ahí. Ahí está. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No cualquiera, no cualquier pichirruchi, dice el Señor Todopoderoso. Pues es la autoridad. ¿Qué más autoridad sobre eso hay? Yo pregunto. ¿O qué más queremos? No hay más. Eso es todo. Ahora vamos a ver la clave para crecer en santidad, porque ya Dios estableció que es para todos y ahora nos exige santidad. Nos está diciendo, es lo que está pidiendo, que nos separemos, que no nos contaminemos con las cosas del mundo, dice el versículo 3. Pero fíjense, ¿cómo le hacemos la clave para crecer en esa santidad, en esa separación? Versículo 4 y 5 de Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Fíjese, ahí está. Mis ordenanzas pondréis por obra, es decir, lo obedeces. Y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. Firma, yo Jehová. Ahí está. La clave para crecer en la santidad, entonces, ¿cuál es? Es la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia. Si nosotros queremos la victoria sobre la inmoralidad, porque es de lo que habla este capítulo 18, o cualquier otro pecado en nuestras vidas, la podemos experimentar únicamente por medio de la palabra de Dios. No hay otra cosa. De hecho, Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Ahí está. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que amar la palabra y tenemos que aplicar la palabra. Son tres cosas: aprender, amar y aplicar, es decir, obedecer esa palabra. Muchos hoy en día tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero pocos son los que viven conforme a lo que saben. ¿Por qué? Porque no aman la Biblia, no aman la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo: el conocimiento en sí no va a cambiar el comportamiento de nadie. El conocimiento de la palabra no cambia el comportamiento de nadie hasta que usted esté bien convencido de que la palabra es la palabra de Dios y debido a eso usted la ama. Cuando usted ame esa palabra, entonces eso va a cambiar su corazón. Tal vez si su corazón no está siendo moldeado y cambiado, es que usted solamente está asesorando como simple, mero conocimiento. Así que hay que ver eso. Tal vez usted no ama lo suficiente la palabra. Ame la palabra de Dios y verá que ella cambiará su vida radicalmente, radicalmente. Dice Salmo 119, 97, tremendo es: oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjense, cuánto amo yo tu ley. Está diciendo, cuánto amo yo tu palabra. Qué salmo tremendo. Todo el día es ella mi meditación. ¿Tú todo el día andas pensando en la palabra de Dios o andas pensando en otras cosas? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Es decir, cuando comienzas a obedecer los mandamientos, tú vas a ser más sabio que cualquierita que se ponga al frente. Porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores me he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Te das cuenta? No, que él tiene más experiencia. ¿Y eso qué? Pero si tú guardas la palabra, vas a ser mucho más sabio que aquel que es viejo. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, porque todos los demás caminos que no son el camino del Señor son mentira. Todos. Pues he aborrecido todo camino de mentira. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, a ver, recordando rápidamente. Primero, una amonestación: procure la santidad. Hay que obedecerla, hay que vivirla. Y esto es lo que Dios espera. ¿De quién? De todo su pueblo. Es para esto que Dios nos ha dado su revelación escrita. ¿Para qué? Para obedecer en santidad, someternos a Él. Ahora en los siguientes versículos Dios nos da una lista de las relaciones prohibidas. Todas tienen que ver con la parte sexual ilícita y de actos prohibidos, hermanos, que tienen que ver también con lo mismo. Desde el versículo 6 hasta el versículo 23 de este capítulo 18, vamos a ver todas las prohibiciones. Sepárese de lo ilícito, a eso va. De eso es el tema central. Sepárese de la sexualidad ilícita, del sexo ilícito. Eso es lo que dice. Versículo 6. No vamos a hacerlo todo, quiero que sepan. O sea, sí, pero no lo vamos a leer, vamos a decir. Versículo 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, o sea, yo estoy mandando, le está diciendo el Señor. Dios usa una frase para referirse al sexo, lo hace de una manera bastante culta de hacerlo. Dice, descubrir su desnudez de alguien. Está hablando de relaciones sexuales, de relaciones íntimas, eso está hablando. Luego en Levítico 20 veremos que usa la frase ver la desnudez para referirse exactamente a lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, Levítico 20, 17, vamos a ver un ejemplo. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es caso execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. En el contexto de estos dos capítulos es obvio cómo se está usando la frase. Solamente quise hacer un paralelo para que vean cómo se está usando. Es simplemente una manera muy bien adornadita, ¿verdad? Con buenos modales para referirse al acto sexual. Por ejemplo, compare Levítico 18, 19 con el siguiente capítulo. Vamos a ver. Quiero ir Levítico mejor. Levítico 20, 17.
Si alguno tomare a su hermana hija de su padre o hija de su madre y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. ¿Se dan cuenta? O sea, está duro. Así que Dios nos está hablando de no solamente nos habla de solamente desnudar a alguien o mirar su cuerpo desnudo. Aquí es bastante claro. Estos capítulos 18 y 20 tratan de la relación física. ¿Ok? Las relaciones íntimas, pero física. Ahora, quisiera ver aquí como una nota aparte esta frase, descubrir la desnudez y ver las desnudas, y quizás nos ayude a entender otro pasaje en la Escritura que a veces es un poco difícil de entender. No sé si ustedes recuerdan, tal vez ellos no lo recuerden, pero cuando lo lean van a darse cuenta de que estoy diciendo es un versículo que tal vez sí lo han leído. Génesis 9:25. ¿Por qué Dios maldijo la descendencia de Can tan duramente? Comparando la Escritura con la Escritura, quizás podamos llegar a una buena explicación. Aunque a veces nos parezca torcida, en realidad, fíjense lo que vamos a ver. Génesis 9:20. Después comenzó del 20 al 24, perdón. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez, fíjense, de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Si ustedes ven el versículo que dije, el 9:25, fíjense lo que dice. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aquí, cuando vemos este versículo solo, está un poco que no se entiende. Como que, ¿cómo es posible? Pero ahora vamos viendo lo que Dios establece, lo que Dios estipula, y ahora nos damos cuenta de que para Dios es algo muy fuerte, de mucho cuidado. En general, Dios prohíbe que uno descubra la desnudez de sus parientes próximos. Eso es en general. Del 7:18 en la ley en detalle, para que no haya dudas, y estas leyes, aunque no se escribieron para el hombre, se aplican al revés también para mujeres y para relaciones entre familias, es decir, para ambos, porque solamente dice el hombre, pero también es aplicable a la mujer. Quiero que entendamos eso. Dios prohíbe, por ejemplo, del 7 al 8 de lo que estamos viendo de Levítico, Dios prohíbe relaciones sexuales con su madre. El 7 dice con su madre natural, y el 8 con su madre por matrimonio, es decir, por su madrastra. En ambos casos la ley lo prohíbe, Dios lo prohíbe. Versículo 9, Dios prohíbe las relaciones sexuales con su hermana. Versículo 10, Dios prohíbe tener relaciones con su nieta. Versículo 11, Dios prohíbe relaciones sexuales con su media hermana. Versículo 12 al 14, Dios prohíbe la sexualidad con su tía. El versículo 12 dice, por ejemplo, con su tía paternal. El versículo 13 con su tía maternal. Y el versículo 14 de su tía paternal por matrimonio. ¿Sí entienden eso? No es su tía de sangre, pero se casó con su tío. Por matrimonio. Versículo 15, Dios prohíbe relaciones sexuales con su nuera. 16, Dios prohíbe relaciones con su cuñada.
17 al 18, Dios prohíbe relaciones en ciertos contextos de la poligamia. Por ejemplo, el 17 habla con una mujer y su hija a la vez. Dios lo prohíbe. El 17, la segunda parte dice, con una mujer y su nieta a la vez. 18, con una mujer con su hermana. 19, dice, sepárese de los actos ilícitos. No lo vamos a leer todo porque pues espero que usted lo haya leído y si no, usted lo lee luego. Fíjese, vamos a ver los actos ilícitos. Versículo 19, habla de una impureza. Versículo 19 dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Recuerden, eso ya lo hemos explicado. Dios prohíbe el acto conyugal en el matrimonio cuando la mujer está en su menstruación. Y esto lo hablamos con detalle en Levítico 15, bastante detalle. Luego el versículo 20 habla de una contaminación, el adulterio. Fíjense, 18:20 de Levítico. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Dios prohíbe el acto carnal con alguien que no es su esposa o su esposo. Dios lo prohíbe. Está muy claro. Versículo 21. El culto a Moloc. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermanos, el culto a Moloc requiere un poco más de explicación que los otros actos ilícitos aquí, porque los otros rápido se entienden. Moloc aparece en medio de un capítulo que trata de la perversión sexual. Y déjeme decirle que esto no es por casualidad. Este dios, Moloc, no era ningún ídolo normal, quiero que sepa. El culto a Moloc giraba alrededor del sexo ilícito para producir ofrendas a ese dios. Tenían sacerdotisas que eran prostitutas. Y mujeres se hacían también. Buscaban esas fiestas. El culto culminaba con el acto de quemar a los bebés vivos, hermanos, en un sartén muy grande, muy candente, frente a la imagen de Moloc. Ahí lo quemaban y usaban tambores tan estrondosos para poder cubrir esos gritos de los bebés. Esa era la manera. Ahora, ¿cómo esos bebés que se ofrendaban a Moloc, cómo lo hacían? Con sexo ilícito, con relaciones sexuales ilícitas. De esa manera procreaban bebés especialmente para ofrecerlos al dios Moloc. ¿Sí entiende eso? Ahora, hoy se hace lo mismo. Muchos sirven al dios del sexo ilícito y su culto a él culmina con el sacrificio de sus bebés en el aborto voluntario. ¿O no es cierto? Pues es lo mismo, el aborto voluntario. Casi siempre se trata de alguien que tuvo relaciones sexuales ilícitas y se quiere deshacer de las consecuencias de esa vida. El 99.99% de los casos es así. Pues es lo mismo, las mismas prácticas. Entonces, hermanos, el culto a Moloc en el Antiguo Testamento existe hoy en día y se llama aborto. Aborto voluntario, y se basa en el pecado sexual, igual que antes, igual que siempre ha sido. O sea, no es nuevo. Ahora sí entendimos eso del culto a Moloc. ¿Cómo es que se procreaban, hermano? ¿Cómo se prestaban a eso? Versículo 22, Levítico, dice, habla de la homosexualidad, una abominación. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Todo el mundo quiere decir que la homosexualidad es algo normal y quieren sacar leyes, pero la Biblia dice que esto es abominación. Dios lo aborrece, esto es una perversión y viene de una mente reprobada. Y Dios, déjenme decirles, pronuncia el castigo más duro sobre los que practican la homosexualidad. Versículo 13 del capítulo 20 de Levítico. Mire lo que dice. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Y luego que añade, ambos, los dos, han de ser felicitados.
sacar una ley a su favor. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. A ver, dígame, si no es abominación ante Dios, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué Dios ordena que se maten? Porque es abominación. No, es que nacieron con esa inclinación así medias extrañas. Pues qué raro, Dios no hace esas cosas. Es la propia concupiscencia que te arrastra para un lado o para otro. Y para que no hayan malentendido, se escribe el acto también en el Nuevo Testamento, cuando lo prohíbe otra vez. Mire, Romanos 1:24, porque alguien dirá de repente, pero eso fue en el Antiguo Testamento. A ver, vamos ahí a Romanos. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Habla de hombres entonces, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. ¿Queremos más? Está muy claro, bastante claro. Ahora, pero una cosa, vayamos con calma. Esa abominación sí lo es, pero déjeme decirle una cosa. Dios es también Dios de amor, y Dios también quiere rescatar a los homosexuales de ese estilo de vida perverso, de ese estilo de vida abominable. Dios también los quiere rescatar. Por lo tanto, ninguno de nosotros, ninguno está en capacidad de señalar a nadie de las personas, ni se le ocurra, porque dice 1 Corintios, fíjese, ahí mismo, 6:9 al 11, 1 Corintios 6:9 al 11, sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ahí está, ni los que se echan con varones. ¿De qué está hablando? Pues homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué? ¿Lo tienen? Erais. O sea que entre el cuerpo de Cristo hay que ex homosexuales. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces nosotros no somos nadie para juzgar. Al contrario, hay que predicarle el evangelio. La palabra puede salvar, puede cambiar los corazones. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis, es decir, mire, la prostituta y el homosexual también es lavado por la misma sangre, también es santificado, también es justificado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces no estamos en condiciones de juzgar a nadie. Pero es una abominación, sí lo es. Y tengo que ser enfático que sí lo es, pero la gracia de Dios lo puede alcanzar. Que son cosas diferentes. La esperanza entonces para los que practican la sodomía, es decir, los homosexuales, es Cristo. Por eso dice erais, porque Cristo, en Cristo ya no son, en Cristo son diferentes. Amén. Versículo 23 de Levítico, sigamos. Aquí está hablando de la bestialidad, una perversión. Dice, ni con ningún animal tendréis ayuntamiento amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Si uno no quiere escoger seguir a Dios obedeciendo a su palabra, esto es lo que está escogiendo, porque uno no puede servir a dos señores. No lo puede hacer. Si uno no está sirviendo a Dios y la justicia, entonces está sirviendo al pecado y la injusticia. Y cuando escoge rechazar la revelación, rechaza la luz que Dios le ha dado, entonces empieza a andar en el camino de juicio, cuesta abajo, que termina, ya saben dónde, en la muerte eterna. Dios entregará a tal persona a la perversidad, a toda la perversidad que la mente humana puede ser capaz de inventar. Sí. Cuando esa gente que hace tantas barbaridades, es porque muchas veces rechazó a Dios, que no le quiso escuchar a pesar que Dios le habló y le mandó a hablar de una y otra manera. Entonces Dios dice, no quieres, pues ahí está.
Ahí te va. Mételas tú como puedas. Dios entregará a esa persona a una mente reprobada, perversa y torcida. Y este tipo de personas acabará haciendo cualquier perversión, incluyendo las bestialidades que estamos mencionando, incluyendo eso. Así que el ser humano sin Dios está propenso a cualquier cosa. Y si uno practicó estas cosas, dele gracias a Dios que lo salvó en su gran misericordia. Si no fuera por Cristo, quien nos cambió el corazón, quien nos regeneró, y por la palabra de Dios, que nos renueva la mente, ahí estaríamos nosotros, perdidos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? El hecho que no hayamos practicado esas cosas no significa que no hayamos caído en ningún momento. Sin Dios, eso es posible, muy posible, hermanos. Recuerden lo que dice, ¿no? A veces nos confiamos en nosotros. Jeremías 17:9 es: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además que perverso, por eso que hace todo lo que hace. Toda la lujuria que se desenfrena y hace todo eso. ¿Quién lo conocerá? Jamás usted piense que usted no fue capaz de hacer toda esta perversión, porque sin Cristo sabe que usted es capaz de hacer eso y más todavía, porque nadie es bueno, solamente Dios. Así que acerquémonos a Dios, el Dios de nuestra salvación, y luego obedezcamos a su palabra, viviendo en santidad, entregándonos a Cristo y a la voluntad del Señor. Crezcamos en santidad para alejarnos de toda esta perversión en el mundo y así andar en los buenos caminos de nuestro buen Dios. Hermanos, cuando uno se pone a leer y dices: wow, qué tremendo. Y esto fue hace muchísimos años, 6,000 años atrás. Hermanos, recuerden una cosa: tenemos que aprender la palabra, tenemos que amar la palabra y tenemos que aplicar la palabra, es decir, vivir la palabra. Si uno no quiere someterse a Dios, debe entender que siempre hay consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos, y aún de las que no tomamos, porque muchas veces no toma decisiones, pero también trae consecuencias. Y de esto se trata lo siguiente: la retribución, versículo 24 al 30. Entiende, hermanos, que la desobediencia trae sus consecuencias. Por medio de Israel, Dios juzgaría a los de Canaán. ¿Recuerdan? Bajo Josué, Israel entró ahí en la tierra prometida y mató a todos los moradores según lo que había mandado Dios. Por la ley moral escrita en sus corazones, aquellos moradores de Canaán, hermanos, ellos sabían que sus perversiones eran malas, pero seguían disfrutándolas. Puesto que la paga del pecado es muerte, sus decisiones en cuanto a su estilo de vida tuvieron estas consecuencias serias. Hay que tomar entonces a Dios en serio. Él es santo y requiere que nosotros también seamos santos. Miren, el Señor amonesta a Israel con el ejemplo de Canaán. Ahí en el versículo 28 está: como la tierra vomitaría a los moradores paganos por sus perversiones, así hará con ellos los israelitas si ellos no obedecen a Dios. Esa palabra vomitar ahorita lo vamos a escuchar, a estudiar un poquito rápido. Lastimosamente, ¿no pasó eso con Israel? Primero vomitaron a todos los de Canaán. Y usó Dios ¿a quién? A Israel, para sacarlos de allí de sus tierras. Pero después le pasó lo mismo a Israel. La tierra vomitó a las 10 tribus del norte en primer lugar, porque se dividieron, 2 al sur y 10 al norte, las tribus del norte, llamado Israel. 730 a.C., cuando Asiria los llevó a todos ellos en cautividad. Esa fue la forma en que se fue vomitado esas 10. Pero no duró mucho, diríamos 606 años antes de Cristo, Babilonia hizo lo mismo con Judá, las 2 tribus del sur, porque aunque habían permanecido un poco más de tiempo fieles a Dios, pero también cayeron en lo mismo. Dios está amonestando a la iglesia tanto con el ejemplo de Canaán como con el de Israel. Fíjense Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice?
Ahí está nuevamente. La misma palabra, te vomitaré de mi boca. ¿No es interesante que Dios usa la misma palabra vomitar para amonestar a la última iglesia que se menciona en toda la Escritura? Dios arrebató a Israel de la tierra en juicio porque ellos escogieron seguir las costumbres de los pueblos paganos, los que vivían alrededor, en lugar de seguir a la palabra de Dios. Dios arrebatará a la iglesia en juicio también porque muchos han escogido seguir las costumbres del mundo en lugar de seguir la palabra de Dios, y serán vomitados. Ya entendemos ahora qué significa. Según de Timoteo dice lo siguiente, 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que practican lo mismo. Entonces ya no hablan de eso. Si el pastor anda practicando pecado, pues entonces no va a hablar de pecado a la iglesia, porque él está en lo mismo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Tenemos que tener bastante cuidado. Pero ya vamos sobre el final. Versículo 30 de Levítico 18. Guarda pues mi ordenanza. Ahí está. No haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Hay una exhortación final. Y acá está la clave. Si nos parece una locura o no, si nos parece ridículo o no, debemos hacer todo lo que podamos para aprender la palabra, para amar la palabra y para aplicar la palabra de Dios en cada área de nuestra vida, no solamente en algunas, en todas las áreas. No debemos imitar las costumbres paganas, ninguna. ¿Por qué? Porque todas ellas son confusión, perversidad y llevarán a un adulterio espiritual. Por lo tanto, no tenemos que pegarnos a eso. Además, hemos de entender que la iglesia tibia, hermanos, de los últimos días, es la que trata de andar con Dios mientras tiene ayuntamiento con el mundo, mientras se acuesta con el mundo. Eso significa adúlteros. Están adulterando el camino de Dios. Están adulterando la palabra de Dios. Pero todavía siguen en la iglesia. No, pues que un poquito nomás. La poca levadura leuda toda la masa. Es que normalmente predican bien, pero hay un poquito que pues ya no. Porque en ese poquito tal vez están cogiendo cosas del mundo. Y este tipo de iglesia, acabamos de leer, iglesia tibia, el Señor lo vomitará de su boca, y muy pronto, más pronto de lo que nosotros esperamos. Por lo tanto, amados hermanos, acerquémonos a la palabra de Dios, porque solamente así podremos agradar a Dios, porque solamente así podremos evitar la corrupción que nos rodea en este mundo. Por lo cual, hermanos, hago un llamado: seamos santos, porque nuestro Dios, el que pagó por nuestros pecados, el que nos redimió, Él es santo.